tardes. Pedimos a todas y todos los participantes apagar sus micrófonos a fin de no interrumpir esta transmisión. La Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial del Perú, el Máster en Derecho de Familia e Infancia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona y el Máster en Mediación y Gestión de Conflictos del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Ciencias, Filosofía y Letras de Cataluña, les da la más cordial bienvenida al Seminario Internacional sobre Justicia Juvenil, Mediación y Solución Alternativa de Conflictos. Saludamos la presencia de las señoras y señores juezas, jueces supremos y magistrados integrantes de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia del Poder Judicial de la República de Perú, señoras y señores autoridades y ponentes internacionales que nos acompañan en esta sala principal, señoras y señores magistrados de las diferentes Cortes Superiores de Justicia del país, señoras y señores representantes de las diversas instituciones nacionales e internacionales, y señoras y señores participantes en general que nos acompañan a través de las salas Meet de Google y de la transmisión vía redes sociales. Para dar inicio a este magno evento, damos el uso de la palabra a la doctora Elvira Álvarez Olazábal, jueza suprema e integrante de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial del Perú, para la inauguración. Adelante, doctora, bienvenida. Muchas gracias, Cristian, muy amable. Muy buenas tardes y muy buenas noches con todas y con todos. La Comisión Permanente de Acceso a la Justicia para Personas en Condiciones de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial de Perú se siente muy honrada de poder recibir esta tarde, esta noche, con muchísimo gusto, agrado, a grandes amigas y amigos que están en la sintonía perfecta con el propósito que tenemos con los grupos vulnerables en nuestra ciudadanía para brindar alternativas de solución a los enormes conflictos que venimos atravesando y que lamentablemente la emergencia sanitaria, la pandemia, han agravado, han acentuado y nos obligan, porque nos ponen frente a un enorme desafío, de tratar de buscar precisamente soluciones que armonicen con ese propósito de justicia como valor que nos identifica a todas y a todos, buscando siempre sociedades más justas e igualitarias. Así que queremos con ese propósito dar una cordialísima bienvenida a la señora presidenta Janet Tello Gilardi, jueza suprema y presidenta de la Comisión Permanente, al doctor Carlos Villagrasa Alcaide, director del Máster en Derecho de Familia e Infancia de la Universidad de Barcelona, un amigo y aliado. Igualmente a la doctora Ana Val-Rius, codirectora del Máster en Mediación del Colegio de Doctores y Licenciados de Cataluña, a la doctora Ansel Guillamat Rubio, psicóloga clínica y mediadora experta en el ámbito judicial, e igualmente a las autoridades invitadas, la doctora Emilia Camino Garranchón, mediadora y vicedecana del Ilustre Colegio de Procuradores de Valladolid, a la doctora Carla Pamela Jiménez Erazo, presidenta del proyecto Ángel México, al doctor Joaquín Sedano Tapia, presidente del Colegio Morelense de Académicos de Derecho, y por supuesto al señor profesor Jan Smith, un amigo que siempre está aliado con nosotros. La Comisión tiene un plan de trabajo ambicioso hasta el 2021, que es el año del bicentenario de nuestro país, el bicentenario de la independencia. Así que tenemos por característica sentir que estas articulaciones, este propósito de instituciones que trabajan con una enorme experiencia, como es la Universidad de Barcelona y específicamente el Máster en Derecho de Familia e Infancia y el Máster de Mediación y Gestión de Conflictos, con una identificación en cuanto a propósitos y objetivos comunes. Nosotros sentimos de que esta experiencia que ustedes esta tarde, esta noche, van a compartir con nosotros va a ser valiosísima, porque tenemos varios retos en nuestro país y seguramente ustedes nos darán luces sobre lo que puede ser el derrotero más adecuado en la ambición que tenemos, este propósito común de lograr que la justicia efectivamente incorpore estas medidas alternativas,
estas posibilidades de solución de conflictos, siempre buscando que la justicia sea accesible. Sabemos que es un derecho fundamental y ese es nuestro propósito, hacerla accesible a toda persona en condición de vulnerabilidad. Decía yo que efectivamente, y lo conversábamos antes de inaugurar el evento, efectivamente estamos frente a una situación que nos enfrenta a buscar estas soluciones diferenciadas con una calidad en el trato humano. Por eso hemos venido desarrollando nuestro plan de trabajo, buscando también justicia terapéutica, métodos alternativos. Hemos buscado también las soluciones a través de esta justicia restaurativa y, por supuesto, mejorar lo que en Perú se ha avanzado hasta este momento. Estamos seguros que vamos a tener ecos muy favorables de lo que se va a desarrollar en este seminario, así que de antemano nuestro agradecimiento, por supuesto, nuestras manos abiertas para continuar en esta mesa de actividades y en la medida en que ustedes consideren ir fortaleciendo con estos intercambios que nos honran sumamente, porque sabemos de la calidad y sobre todo de la disposición siempre tan generosa de todas y todos nuestros expositores y expositoras, así como de autoridades invitadas. Un cordial saludo a todas las personas que están participando y con ese augurio damos por inaugurado el evento. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos las palabras brindadas por la doctora Elvira Álvarez Olazábal, jueza suprema e integrante de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial del Perú. A continuación, para ya entrar en materia de este seminario, vamos a presentar a la doctora Ansel Guillamat Rubio. Ella es psicóloga clínica y mediadora experta en el ámbito judicial. La doctora Ansel es licenciada en Psicología Clínica por la Universidad de Barcelona, terapeuta familiar, escuela universitaria y máster en Gestión y Resolución de Conflictos por la misma universidad. Es miembro fundador de la sección de Alternativas de Resolución de Conflictos del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña y ocupó el cargo de presidenta durante el año 96 a 2003. Es psicóloga y mediadora del Departamento de Justicia de Cataluña desde 1990. Participó en la implementación e investigación de programas de mediación, formación de mediadores en el ámbito judicial desde 1998 en los juzgados penales, familiares y civiles. Asimismo, es docente coordinadora pedagógica en justicia restaurativa, mediación penal y civil en diferentes universidades e instituciones. Universidad de Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Girona, Universidad Abad Oliva, Universidad de Valencia, del Colegio de Psicólogos de Barcelona, Madrid, Bilbao, Palma de Mallorca, asimismo también del Colegio de Abogados de Barcelona, Valencia, Oviedo, de la Escuela Judicial de Barcelona, en Madrid, Argentina y México. Adelante, doctora. Bienvenida. Muchísimas gracias, Cristian. Saludos, buenas tardes, buenas noches. Para mí es una gran satisfacción personal poder moderar a título personal esta mesa en este seminario internacional sobre justicia juvenil, mediación y otras alternativas de resolución de conflictos. Poder presentar a unos ponentes de una trayectoria profesional tan amplia y de una calidad humana en su ejercicio profesional es realmente algo que me produce un gran honor y satisfacción. Pensar que nos une un objetivo que es una mejora de la justicia, como ha comentado la doctora Elvira Álvarez, en esta recerca que tenemos, ¿no?, en esta búsqueda de hacer un modelo de justicia donde las personas puedan participar, puedan ser oídas y no solamente manteniendo todos los derechos y garantías, salgan de los juzgados, de los tribunales, no solamente con un modelo de justicia legal, sino sintiéndolo como justa. No me voy a extender porque pienso que aquí se trata de que podamos oír a nuestros ponentes. ¿Cómo está organizado? Pues realmente voy a ir presentando a la doctora Janet Tello, posteriormente al doctor Carlos Villagrasa y posteriormente a la doctora Ana Valls. Cada ponente tiene unos 20 minutos de intervención y les vamos a avisar con la ayuda de Cristian y de la organización del seminario cuando falten unos 5 minutos.
y se van a recoger, digamos, las cuestiones, preguntas que quieran hacer a través del chat, pero va a ser al final de las 3 ponencias cuando se van a responder a través de los ponentes las cuestiones que planteen. Bien, yo pienso que vamos a empezar, que lo que deben tener ustedes ganas ya es de escuchar a los ponentes. Nuestra primera ponente es la doctora Janet Tello Giraldí, que no tengo el honor de conocerla personalmente, pero he leído su trayectoria profesional y realmente pues agradezco que haya contado para poder presentar esta mesa con su participación. Voy a hacer un resumen del currículum de los ponentes para que tengan ustedes un perfil profesional, desde dónde les hablan. Pienso que siempre es importante saber este perfil que aporta cada ponente en su trayectoria personal y profesional. La doctora Janet Tello Giraldí es abogada y magíster en Derecho, con mención en Política Jurisdiccional por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Es doctora en Derecho y Ciencia Política y egresada de la Maestría en Derecho con mención en Ciencias Penales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, diplomada en Estudios de Género por la Universidad por la PUCP. Desde 2013 es jueza titular de la Corte Suprema de Justicia del Perú, presidenta de la Sala del Derecho Constitucional y Social Transitoria y de la Comisión Permanente de Acoso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, fundadora de la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia, JUSDEM, y presidenta de la Asociación Peruana de Mujeres Juezas, APMJ, que integra la Internacional Asociación de Mujeres Juezas, y fundadora y miembro del Consejo Directivo del Comité Panamericano de Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, creada por Su Santidad de Papa Francisco e integrante de la directiva del Capítulo América de la Asociación Internacional de Jueces en Refugio y Migración. Reconocida por el Gobierno del Perú con la Orden del Mérito de la Mujer 2018 y del Premio Líderes de Derechos Humanos, Rostros por la Igualdad, otorgada por el Gobierno de Canadá 2019. Doctora Janet tiene la palabra. Cuando quiere puede empezar su intervención. Muchísimas gracias. Buenas tardes y buenas noches con todos, con todas y con todes. Estamos aquí a través de esta plataforma llevando a cabo un evento importantísimo que se puede situar dentro de los objetivos que tiene la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad, y especialmente y de la mano con los másters de la Universidad de Barcelona y del Colegio de Profesionales de España, cuyos directores y directoras nos acompañan el día de hoy, y a quienes estaremos muchos más contentos y contentas de escucharlos. En esta ocasión, la participación que se me pide es básicamente presentarles un libro producto del trabajo de la comisión y de la recopilación de experiencias teóricas y prácticas de distintos autores que en estos poquísimos minutos estoy segura me quedo muy corta, pero que trataré de hacer lo mejor posible. Pero como decía, quisiera situarlos en que esta producción, este libro sobre la mediación y en la justicia juvenil restaurativa, se sitúa dentro de los ejes de trabajo que tiene la comisión, porque la comisión, dentro de un marco jurídico específicamente, que son las 100 reglas de Brasilia, y por supuesto de la mano con instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, de acuerdo al eje poblacional con el que trabajamos, estamos siempre mirando de revertir situaciones y condiciones de desigualdad en la cual poblaciones vulnerables se han encontrado de manera histórica. Esas desigualdades sociales son a las que apuntamos y las que tratamos de revertir a partir de la adopción de políticas, medidas, acciones
como la que hoy les traigo, a efectos de que precisamente haya la posibilidad del acceso a la justicia sin discriminación en condiciones de igualdad. Por esto, este libro que presentamos es una publicación más que se suma a las que ya estamos, las que estamos trabajando desde la comisión, en la que el doctor Carlos Calderón Puertas y quien les habla fungimos de recolectores, por decir, de recopiladores, pero que trasunta un trabajo de toda la comisión, de todo el equipo técnico y, por supuesto, el esfuerzo y el trabajo de los autores que nos han enriquecido este libro, ¿no? Lo que podríamos citar es que a partir de este libro que tiene un hilo conductor, el hilo conductor es el tema, el aspecto de la justicia vista desde la justicia restaurativa y de la justicia juvenil restaurativa y de la mediación como mecanismo alternativo de solución para la población adolescente que infringe la ley penal en la justicia juvenil restaurativa. Podríamos señalar que hay como que subyace alrededor o a lo largo de todo el trabajo una concepción más o menos uniforme, si bien es cierto hay muchos modelos, pero que sí se encuentra en todos los artículos esta percepción, esta definición de una justicia restaurativa como lo señala Marina Lisman, que aspira a restaurar el bienestar de las víctimas, de los agresores y de la comunidad, dañadas precisamente por el delito o por la infracción a la ley penal que pudieran haber cometido los adolescentes. De esa manera, estos mecanismos, esta justicia juvenil restaurativa y el mecanismo de la mediación en particular, busca precisamente que de manera voluntaria se reparen los daños, fomentando que se pueda fomentar precisamente esa toma de conciencia por parte del autor, que haya esa reparación de daños, como señalo, que se reconozca el impacto de lo que se hizo y dar también esta oportunidad a quien infringe la ley penal, tratándose de los adolescentes, de repararlo. Entonces aquí tenemos un escenario en donde están presentes el adolescente que infringe la ley, la víctima, la persona agraviada, y la comunidad, que busca precisamente que se reintegre este adolescente, que es una persona en desarrollo, es una persona que muchas veces no tuvo oportunidades para actuar de otra manera. Y entonces, la reintegración a la sociedad es lo que persigue la justicia juvenil restaurativa. Lo que decimos las triples R's, ¿no? O hasta de repente una cuarta, porque hay un reconocimiento, una reparación, un reparar, una reintegración, que todo se une para que podamos decir que lo que decía nuestra moderadora, una justicia justa, una justicia justa. También la concepción de la mediación que se trasunta en todos los textos, ¿no? Es una que con mucha claridad la encontramos en el artículo sobre el cual volveremos, del profesor, del director del máster Carlos Villagrasa. Él señala que la mediación es un mecanismo precisamente que busca facilitar la recomposición y la autocomposición de los intereses en conflicto, acercando precisamente posturas y cooperando para la reducción del colapso judicial, para que cada vez menos la judicialización de los conflictos llegue a ser más bien un estigma para aquella persona, para aquella adolescente que infringe la ley penal. Evitamos entonces así la judicialización de los procesos. Y me parece que estos son los hilos conductores en los que vamos a encontrar que se ubican las diferentes exposiciones en los diferentes artículos. Vamos a tener también una idea global de la mediación en la justicia juvenil restaurativa en distintos países. Este es otro de la importancia, diríamos así, que podemos resaltar del libro. Una idea global porque no tenemos una especificidad de todas las legislaciones con casos, pero sí tenemos artículos
trabajados desde Costa Rica, Ecuador y, bueno, España, ¿no es cierto? Y de otros países tenemos también una regulación que se incorpora de Argentina, Chile y Colombia. Y por lo tanto es un instrumento también de referencia sobre las legislaciones en el tema de mediación y justicia juvenil restaurativa. Vamos a encontrar también la conexión del soporte del marco jurídico internacional, los instrumentos internacionales que todos y todas conocemos, la Convención sobre los Derechos del Niño y específicamente las observaciones generales tanto la 10 como la 24 del Comité de los Derechos del Niño. Otro tema muy interesante que ustedes van a poder encontrar en este libro es que los artículos están desarrollados por los propios protagonistas, porque no es simplemente un tema teórico o alguien que ha trabajado sin haberlo puesto en práctica. Esta es otra de las características muy importantes que tiene este libro. Los artículos abordan aspectos teóricos y abordan aspectos prácticos. E incluso mucha historia, porque no debemos nunca olvidar desde dónde se inició, y por eso es que ahora me complace tener a Jan Smith entre nosotros, porque en el Perú él es un pionero de la justicia juvenil restaurativa a través del trabajo que él realizó en Tierra de Hombres, y cómo precisamente este es otro de los importantísimos logros que tiene el libro, se plasma esta posibilidad de trabajo articulado entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil. Es un claro ejemplo de cómo se inició el trabajo en justicia juvenil restaurativa allá hace ya varios años y cómo esto va surgiendo y dando sus frutos. Es más, a Jan también le debemos el haberse organizado en el año 2009 el Congreso Internacional sobre Justicia Juvenil Restaurativa. Y es que desde ese momento aún más empieza a cobrar importancia trabajar en estos aspectos de la justicia a favor de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Por eso no va a ser casual que en varios artículos, parecería quizás hasta repetitivo, pero ustedes van a encontrar varios artículos que dan cuenta de estos momentos iniciales, en la que incluso los autores también participaron de este congreso. Y en esa misma línea de trabajo comprometido, también nosotras como comisión, eso no está aquí en el libro, pero les comento que hemos llevado a cabo 3 congresos internacionales con esa experiencia del Congreso Internacional del año 2009, hemos llevado a cabo 3, y el último recientemente, en plena pandemia incluso, también utilizando las plataformas virtuales, lo que nos hace decir que nada ni nadie nos vence en este camino que tenemos trazado hacia la mejora de la justicia para quienes más necesitan, en donde encontramos precisamente a los adolescentes en conflicto con la ley penal como una población importantísima en condiciones de vulnerabilidad. Tenemos entonces 9 artículos, como digo, no sé, seguramente no voy a terminar de mencionar a todos con la intensidad y con la pasión que nos caracteriza, pero vamos a por lo menos citarlos para, como quien dice, motivar a quienes no lo han leído todavía y a quienes lo han leído de repente volver sobre los mismos, ¿no? Porque aquí tenemos un trabajo, todos son trabajos interesantísimos, como el de la magistrada Paulina Aguirre Suárez. Eso es otro tema que también tenemos, la participación de jueces y juezas, fiscales y docentes juristas. Esto es lo que hace muy rico, muy enriquecedor este libro. Entonces, en el caso de las magistradas, por ejemplo, tenemos a Paulina Aguirre Suárez. Ella ha sido presidenta de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador y nos va a recordar los grandes principios, las ventajas, y también va a hacer algunas puntualizaciones de cuándo es necesario de revisar las condiciones mínimas de la aplicación de la justicia juvenil restaurativa, para completar este cuadro con la legislación sobre la materia penal desde el año
2003 en materia de mediación penal para niños, niñas y adolescentes en su país, en Ecuador, ¿no? También en el ámbito de los jueces extranjeros, por decirlo así, tenemos a Rafael Segura Bonilla y a Michelle Mayorga Agüero, quienes desde Costa Rica nos traen el artículo La justicia restaurativa como elemento modernizador en la determinación de la sanción penal juvenil, ¿no? Aquí se está trabajando la necesidad de que esta no sea una sanción retributiva, sino que sí sea una sanción desde el punto de vista de algo positivo para los jóvenes en conflicto con la ley penal, y teniendo en consideración que están la víctima, el victimario y la comunidad, sosteniendo este modelo de justicia juvenil restaurativa. En el ámbito de los abogados peruanos tenemos a Óscar Vázquez Bermejo, quien también ha trabajado el artículo Fundamentos y Mecanismos de la Justicia Restaurativa desde una perspectiva teórica, enriquecida, entre otros, con esta experiencia del proyecto de Tierra de Hombres, que, como me manifesté, se inició aquí en dos juzgados de zonas marginales, aquí en Perú, en el Agustino, y en un distrito muy pobre del norte de nuestro país. Junto con él tenemos al fiscal que trabajó también en este proyecto iniciado por Tierra de Hombres. Es el fiscal Jaime Santiago Ceballos Durán, desde su experiencia como fiscal y participando precisamente de esta posibilidad de la remisión en los casos de adolescentes que llegaban a ese juzgado en el distrito del Agustino, les menciono que es una zona marginal aquí en Lima, y desde su experiencia nos relata todo lo que significó no llevar hasta juicio, sino precisamente evitar esa judicialización de los procesos, participando también de este equipo de defensa inmediata, como parte de un equipo multidisciplinario que ayudó a afianzar el debido proceso en los casos de los adolescentes en conflicto con la ley penal, ¿no? Y cómo es que se centró estos esfuerzos en una comisaría policial para que desde allí el trabajo de la justicia juvenil restaurativa tuviera resultados positivos. Por eso es que es muy importante que leamos este artículo, que es desde la experiencia judicial, desde la experiencia fiscal, y todo lo que ha venido a continuación, porque como se lee también en este artículo, el Ministerio Público tuvo un convenio precisamente para asumir esta experiencia como propia por parte de los fiscales. En el tema y voy a dejar al final al doctor Carlos Villagrasa, me va a perdonar porque es nuestro docente estrella, ¿no? Entonces, aquí estoy marcando un poco la línea entre los jueces extranjeros, luego los peruanos, los abogados. Ahorita voy a pasar a los jueces y las juezas peruanas, ya hablé de la fiscal. Doctora, disculpe, 5 minutos, le quedan 5 minutos. Perfecto. Entonces, tenemos aquí la experiencia de Olga Domínguez Jara, que ella ha sido jueza de familia en lo penal, trabajando muchísimos años con adolescentes en conflicto con la ley penal. Ella trabajó la ponencia o el artículo Análisis de la justicia juvenil restaurativa garantista en el Perú. Ella también hace referencia a la experiencia de Tierra de Hombres y hace una invocación para trabajar desde el año 2015, que tenemos un manual de normas de procedimientos para la ejecución de medidas socioeducativas para la reinserción social del adolescente en conflicto con la ley penal, y cómo ella, a través de su trabajo, ha logrado incorporar y llevar a cabo, a tomar medidas precisamente que se enmarcan dentro de estas normas de procedimientos. Hace alusión a las observaciones generales y también hace mención a la Comisión Especializada sobre el Tratamiento de Drogas y Alcohol,
en la cumbre judicial iberoamericana que se planteó dentro de las medidas o dentro de los mecanismos de solución también de los conflictos. Experiencia que ha sido también trabajada desde la Corte de Ventanilla y Puente Piedra, cuyo presidente, Cristian Hernández, también nos enriquece con su experiencia en otro artículo que él ha denominado precisamente Salidas Alternativas y Justicia Restaurativa en la Justicia Penal Juvenil entre el Código de los Niños y Adolescentes y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes. Ahí él se explaya en la posibilidad de la remisión, analiza las diferentes formas existentes en la legislación peruana para no llevar hasta un proceso judicial, y en concreto la remisión judicial, que también por supuesto puede darse a nivel judicial, ¿no? Entonces ahí tenemos una amplia experiencia que también se alimenta con la del juez Reiler Rodríguez Chávez, quien inicia su artículo sobre alcance de la justicia juvenil restaurativa en el Perú, a propósito del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, que junto con uno de nuestros asistentes, William Holmer Fernández Espinosa, quien está trabajando su tesis en esa materia, aborda la legislación peruana. Es más, William Fernández lo hace también en comparación con la ley española, y en la que se traduce cierta preocupación que diríamos es la crítica, porque parecería que todo es, ya no hay más que trabajar, que todo desde la legislación está, diríamos, cubriendo todos los aspectos, pero hay una preocupación desde el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes porque está, en cuanto al proceso, reproduciendo el modelo penal de adultos, ¿no? Y por eso es que es necesario tener una mirada crítica al respecto, no así de la incorporación por primera vez de la mediación en la legislación penal. El código es del año 2017, el reglamento del año 2018, y todavía nos falta trabajar en una reglamentación de la mediación que tenga los resultados que a nivel nacional esperamos. Y así vamos avanzando y tenemos el artículo de nuestro apreciado doctor Villagrasa, quien él es presidente de la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia España, y también es el director del Máster de Derecho de Familia en la Universidad de Barcelona. Y por lo tanto es muy enriquecedor el artículo que él nos trae, que lo titula La mediación frente a la niñez y a la adolescencia en situación de vulnerabilidad. Él presenta la mediación como una manera de canalizar y resolver el conflicto, ojo, sin negarlo. No se trata aquí de que nadie asuma una responsabilidad. No, sí hay que asumir la responsabilidad de manera voluntaria, pero con una toma de conciencia. Por eso él incluso me señala que se gestionan las emociones, y esto me parece muy, muy importante. Doctora Janet, tendríamos que ir acabando. Voy terminando, precisamente un minuto, sí, para poder... Y cierro. La definición de la mediación, que ya la habíamos compartido, a la cual le añadiría que comparto con él plenamente, un método de apoyo a las familias, de gestión pacífica de los conflictos, que permite muchas veces evitar la judicialización. Por eso es que por donde miremos este libro, sirve precisamente para profundizar nuestros conocimientos, las referencias a las que ya he hecho mención, que pueden encontrarla ahí en este libro, y este es un producto del trabajo que de manera comprometida nosotros les presentamos a ustedes en esta oportunidad, y que lo hicimos también en la Feria del Libro. Por lo tanto ya hay muchas personas que en nuestro país tienen conocimiento de este libro. Y con eso termino agradeciendo nuevamente esta posibilidad de compartir estas experiencias teóricas y prácticas desde el trabajo de la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables, entre los que señalo la población adolescente que infringe la ley penal tiene un lugar de muchísimo interés para todos nosotros y nosotras en el Poder Judicial del Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Janet, por esta presentación y por este esfuerzo. Y yo no lo he leído, pero lo voy a leer. Pienso que es un gran interés ir profundizando
sobre lo que sería lo que estamos hablando, métodos de justicia restaurativa, y empezar con, es verdad, con la población de justicia juvenil, que es una población vulnerable, sin olvidar ni mucho menos este concepto de justicia restaurativa, de interés siempre de tener en cuenta a la víctima, esta responsabilidad del menor y la comunidad, que podríamos entender la familia más próxima, personas, digamos, la familia más extensa, y realmente pues estos grupos sociales que sí que ven un modelo de justicia, como hemos dicho al principio, legal pero más justa, ¿no? Bien, tenemos el segundo ponente, el doctor Carlos Villagrasa. Para mí es un honor y un placer presentarlo. Yo les pedí a todos que me dieran un currículum para presentar. Todos tienen un currículum muy amplio, como he dicho al inicio, de trayectoria profesional, personal y con esa calidad humana que creo que nos une, porque nos lo creemos lo que estamos haciendo, ¿no? Creemos que realmente todos los operadores jurídicos podemos trabajar juntos para cambiar este modelo de justicia, ¿no? Bueno, sin más voy a presentar al doctor Carlos Villagrasa. Para quien no lo conozca, es profesor titular de Derecho Civil en la Universidad de Barcelona y magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Barcelona. Dirige el Máster de Derecho de Familia e Infancia de la Universidad de Barcelona y preside la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, ADIA, además del Comité Internacional de Congresos Mundiales por los Derechos de la Infancia y de la adolescencia. Desarrolla una principal línea de actividad de mediación, promoviéndola desde la niñez, dirigiéndole, voy a hacer un parón porque le consulté, ¿no? Y realmente de la niñez, realmente, bueno, es verdad que cada vez vamos viendo que es necesario, ¿no?, trabajar en los temas que nos entran en el ámbito judicial, pero también se ha de promover previa en las escuelas la educación, ¿no? Y hay toda la mediación escolar, que ya nos encontramos infractores jóvenes que cuando les explicamos el programa de mediación nos dicen, ay, esto ahora ya, si esto yo ya lo hacía en el colegio, esto me lo explicaron a mí que para resolver los conflictos con mis compañeros lo que podía hacer es pues pedir a un mediador para tener una comunicación eficaz y buscar de una forma consensuada los conflictos. Pues bien, esta niñez quiere decir que vamos a promover la mediación ya como desde el ámbito de la educación, de esta forma de enfrentar los conflictos y de dirigirnos y respetar a los otros, ¿no? Bien, desarrolla esta principal línea de actividad desde la niñez, dirigiendo el Observatorio de Mediación de la Universidad de Barcelona y diversos másteres, posgrados y cursos de mediación en universidades públicas y colegios profesionales. Es miembro del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, GEME, y de la Conferencia de Universidades por el Estudio de la Mediación y la Conciliación, COEMIC. Forma parte de la Comisión para la Igualdad de Derechos de los Nuevos Modelos de Familia y de la Sección de Infancia y Adolescencia del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, del ICAP. Ha sido reconocido con la distinción de doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Ucayali, miembro honorario de la Orden del Colegio de Abogados de la Libertad, doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Cajamarca, miembro honorario del Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca, doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Toribio Rodríguez de Mendoza, de Amazonas, y la medalla al mérito profesional en mediación por la Escuela Española de Mediación y Resolución de Conflictos. Bueno, y me quedo corta. Bueno, doctor Carlos Villagrasa tiene la palabra. Muchísimas gracias, Ansel. Buenas tardes, buenas noches con todas las personas que nos siguen, tanto desde América como desde Europa. Es para mí un honor realmente el poder participar en este seminario internacional que se ha hecho posible gracias a la amable acogida que hemos tenido en esta propuesta por la Comisión Permanente sobre el acceso a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad y justicia en tu comunidad. Y especialmente quiero agradecérselo a la doctora Janet Tello, también a la doctora Elvira Álvarez, que nos han acompañado, así como todo su equipo, a Cristian, a William y también especialmente a
a mi discípulo, al profesor Richard Aguilar Díaz, que es el que ha hecho todos los contactos desde el principio para que se hiciera realidad este seminario, que coincide prácticamente con los inicios de nuestro curso. Estamos en la semana de cierre de matrícula e inscripciones, tanto del máster en Derecho de Familia e Infancia de la Universidad de Barcelona como del máster de mediación del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Ciencias y Letras de Cataluña. Entre las personas que nos acompañan, de tantas y tantas personas, se ha destacado también cómo están presentes y en este equipo internacional y global que tenemos con esta pasión por la mediación, tanto el profesor Jan Smith como el doctor Joaquín Sedano, la doctora Carla Pamela Jiménez de México, o mi querida Emilia Camino, procuradora de Valladolid. Y quiero añadir esta bienvenida también al doctor José Raúl Montero de Alba, como procurador de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, que también nos acompaña. Es sin duda un acontecimiento magnífico el que nos va a permitir compartir de nuevo reflexiones y cooperación internacional por la justicia bien entendida. Tengo el honor y además la gran satisfacción de haber participado en los 2 primeros congresos organizados internacionales por la Comisión, y aunque en esta ocasión no podamos estar en Lima, no podamos estar en Barcelona, como sería tan magnífico, las tecnologías nos permiten que podamos conectarnos y que podamos conectarnos con tantas y tantas personas que realmente contribuyen a que la justicia tenga una cara más humana. Y de eso se trata. Nosotros en el máster en Derecho de Familia e Infancia, que empezaremos prácticamente la semana que viene, no, la siguiente, en 15 días, ya cerramos inscripciones, tenemos personas inscritas de todo el mundo en la Universidad de Barcelona, damos una gran importancia a la mediación familiar. Porque tanto la profesora Ana Vall, que nos acompaña, como el doctor Emiliano Carretero de la Universidad Carlos III de Madrid, son los responsables de al menos introducir algo que tradicionalmente no se ha hecho en los estudios de derecho, y es otra forma de enfocar esos conflictos que efectivamente, como decía la doctora Tello, no podemos negarlos, no podemos darle la espalda, sino al contrario, canalizarlos para que suprimamos o sustituyamos la violencia por otras formas de gestionar las emociones. Y en esa forma de gestionar las emociones, seguramente el proceso judicial debería quedar relegado a la excepcionalidad. Aquellas situaciones en las que no se puede llegar a un acuerdo, ya sea por la voluntad, por la posición de las personas o bien por la materia que se trate, por el tipo de conflicto que se plantea, pero que realmente la mediación sea prioritaria a la hora de poder potenciar todo lo que nos está ofreciendo y que en definitiva es lo que nos permite reunirnos en acontecimientos como este, en los que vemos que la escucha activa, la transformación del conflicto en oportunidad, como está ocurriendo en este momento, donde ya superamos el 1.000.000 de personas que han fallecido en todo el mundo por esta pandemia, que queremos superarla, pero que realmente nos dejará un nuevo escenario en el que las oportunidades van a ser muchas para poder replantearnos qué es lo esencial, ¿no?, en nuestra vida cotidiana. Cómo tenemos que empezar a primar aquellas necesidades que ahora hemos notado, y esa quizás sería la parte amable, ¿no?, que nos queda siempre de cualquier situación negativa, para valorar aquellos pilares tan fundamentales de nuestra existencia, que más allá de lo material son el cuidado de la salud, la educación a la que nos estamos adaptando de la mejor manera como podamos. Yo ahora acabo de llegar de la clase de trabajo social en la Universidad de Barcelona, en una formación híbrida donde damos la mitad presencial siempre de cualquier situación, con la mascarilla puesta, la otra mitad en casa, siguiéndonos, pero sobre todo viendo la oportunidad que se les está planteando a estas profesionales, porque la mayoría son mujeres las que estudian el trabajo social este año en mi grupo, y por tanto yo les planteaba
todo lo que les espera cuando pasen sus estudios a la hora de afrontar las necesidades sociales que se avecinan y en las que la mediación además es una salida más que profesional, satisfactoria como seres humanos a la hora de gestionar esas situaciones de la mejor forma posible. Pero junto con la salud y la educación no podemos olvidar la justicia. La justicia es el otro pilar básico en nuestro sistema democrático en el que debemos desterrar la violencia y sustituirla por la convivencia, por el diálogo. Y precisamente este año que cumplimos que ya hemos pasado los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, que hemos cumplido los 15 años de la Convención Internacional de Protección de las Personas en Situación de Discapacidad, tenemos que comenzar a reformular ese principio del interés superior de la niñez, de la persona en situación de diversidad funcional, junto con el derecho a que sean oídas, escuchadas y participen. Pues bien, en ese interés superior de la persona, que es, en definitiva, buscar su bienestar familiar y social, así como en esa necesidad de ser partícipes de su vida, la mediación ofrece ese camino esencial a la hora de poder gestionar la situación que les rodea, la que sea, la cotidiana, en la que esas dificultades las tenemos que transformar en respuestas satisfactorias a partir de las propias decisiones. La autora Tello ya lo apuntaba también, es una cuestión de responsabilidad, en definitiva, sobre la propia existencia. Y ahí es donde tenemos mucho por hacer en el contexto internacional, en un contexto global, en el que tenemos que coadyuvar para que la justicia realmente tenga una cara cada vez más humana. No se trata de cambiar el sistema, sino sobre todo de reforzar las bases que supone que tenemos un sistema social y democrático de derecho. Y ahí es donde tenemos que buscar que esos principios sean fundamentales. La mediación familiar está constituyéndose como la vía más idónea para poder replantear desde ese aspecto de responsabilidad personal de todas las personas que integran el núcleo familiar, cuál es la mejor solución que consideran que deben adaptar o adoptar para sí mismas. Y esa es la clave que nos debe dirigir. Por eso, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Cataluña se ha aprobado recientemente la propuesta legislativa de que exista una sesión previa a la demanda judicial en los temas familiares, al efecto no de obligar, pero sí de que las personas escuchen como condición de procedibilidad, es decir, previo a la demanda, tienen que haber pasado por una sesión informativa, una sesión inicial, en la que se les ha informado de la mediación como vía idónea para gestionar ese conflicto. Porque si lo dejamos en el ámbito judicial, tenemos que asumir, yo que llevo 25 años colaborando en la administración de justicia, es fácil los que estamos en ese lado del barco para vernos, y de hecho todos los profesionales lo ven, abogados, procuradores, que el proceso judicial carece de mecanismos para gestionar las emociones, porque no puede tenerlos tampoco. Se basan en una normativa procesal rígida, determinante, que supone la aplicación de la ley más allá de los deseos de las partes. Por eso, lo mejor, sin duda, cuando estamos hablando de cuestiones emocionales, de cuestiones psicológicas, en definitiva, que es lo que realmente produce cualquier tipo de controversia o confrontación, es idóneo darle una respuesta desde ese enfoque. Y ahí no nos queda otra que trabajar desde la interdisciplinariedad, porque necesitamos unirnos globalmente, pero también interprofesionalmente. Psicólogos como Ansel, que ella es psicóloga clínica y experta en mediación, pedagogos, personas profesionales de la educación, de la pediatría, de cualquier ámbito, que realmente son muchos, que tiene incidencia en el ámbito, en el contexto familiar, personal y social.
Como Ansel anunciaba, y un poco mi objetivo y el que tanto comparto con muchísimas personas con las que formamos equipo, como el doctor Joaquín Sedano, el profesor Richard Aguilar y tantos que estamos unidos en esta iniciativa de promover la mediación y otras ADR desde la infancia y la adolescencia. Porque se trata de una cultura, de una filosofía de vida en la que consiste precisamente en tener habilidades y competencias para canalizar las propias dificultades que la vida nos va poniendo en nuestro camino, sin recurrir a la violencia y sin encontrarse en callejones sin salida. Tenemos vías a través de la comunicación positiva para poderlo gestionar. Por eso yo les quiero invitar también al precongreso mundial que haremos, lo anunciaremos en las redes, el 18 y 19 de noviembre, desde Sitges. Aquí ya lo queríamos hacer en Barcelona, un precongreso que queríamos contar con José Raúl Montero de Alba, que ya estaba invitado durante el día del libro, el día 23 de abril, pero que no pudo ser porque realmente la pandemia nos lo impidió. Se fue postergando, pero aprovechando que el 20 de noviembre es el Día Internacional de los Derechos del Niño, haremos algo también aprovechando las redes para que se pueda apuntar todo el mundo. Quiero añadir también a la presentación tan magnífica que ha hecho la doctora Janet Tello de ese libro que estoy muy honrado en haber podido participar, coordinado finamente por ella y por el doctor Carlos Calderón, sobre mediación y justicia restaurativa, que ese libro es de descarga gratuita. Y en las redes ya lo he indicado y he visto muchísimas descargas desde mi Facebook, de la misma manera que este seminario internacional también lo hemos querido ofrecer de manera gratuita antes de comenzar el máster en Derecho de Familia e Infancia, el máster de Mediación y Gestión Colaborativa de Conflictos del Colegio de Doctores y Licenciados, que realmente este año va a ser casi en línea porque lamentablemente nuestras aulas se van a ver muy reducidas en capacidad por las distancias de seguridad y solo lo vamos a poder ofrecer presencialmente a 12, 15 personas como máximo, pero el resto nos podrán seguir totalmente de manera sincrónica, pueden hacer los mismos ejercicios, el mismo trabajo final de máster y poderse graduar siguiéndolo totalmente en línea y con el mismo título y la misma posibilidad de recibir la formación y los materiales que el resto. Pero sobre todo con la idea de que puedan enfocar su formación permanente, su especialización, aquello que realmente les puede hacer feliz, más que como profesionales, como personas, porque realmente la mediación a mí me ha enseñado durante estos más de 20 años que llevamos compartiendo con Ana, que empecé con ella un primer artículo hace más de 20 años, antes del año 2000 ya estábamos trabajando con un artículo en la revista La Ley, donde traíamos experiencias de otros países como Canadá, Estados Unidos, Argentina, y veíamos cómo traerlos a España, en definitiva, y es sorprendente cómo la Directiva Europea de 2008, la Ley Estatal de 2012, las dos leyes catalanas de 2001 y 2009 han ido cada vez más dándonos muchas oportunidades para considerar que la mediación es una vía más entre las diferentes ADRs que nos permite ofrecer a cada persona y en cada situación aquello que le resulte más conveniente a la hora de gestionar sus dificultades. Y es una gran satisfacción ver precisamente que lo contrario que me ocurre cuando se dicta una sentencia, que uno ve la insatisfacción a veces no solo por el tiempo pasado, por el dinero gastado, sino incluso por el coste emocional que siempre produce un proceso judicial, como hay una reacción a cumplir esa resolución judicial. A veces tenemos que ir por vías de ejecución, por vías de modificación, de medidas, de incumplimientos permanentes, y eso no ocurre en la mediación. La mediación, precisamente por ser una solución asumida psicológicamente por las personas como la más favorable, hace que se cumpla de manera natural y que además se encuentren satisfechas con esa solución a la que han llegado, porque es a la que ellas mismas han llegado. Y yo creo que esa es la magia de la mediación. Y la magia de estas vías en las que vamos a seguir trabajando, en las que yo espero que sigamos cooperando internacionalmente, estoy seguro que va a ser así, porque es el único camino posible si realmente queremos humanizar cada vez más y civilizar cada vez más nuestras controversias y
luchar contra la violencia, como nos han pedido los niños, niñas y adolescentes que participan en los congresos mundiales. Y ya les advierto, ya les invito o les informo de que el próximo Congreso Mundial se ha postergado al 3 al 6 de noviembre del año 2021 en la provincia de Córdoba, Argentina, que les esperamos allí, que se va a trabajar también como uno de los ejes fundamentales y principales, la mediación desde la infancia y la adolescencia. Y por eso queríamos dar este aperitivo, este inicio y sobre todo esta disposición por mi parte. Nunca digo que no, a que cuenten conmigo, a que sepan que me tienen a su entera disposición en la Universidad de Barcelona, en mi despacho, siempre la puerta abierta, y para que sigamos compartiendo colaboraciones como esta, que seguro que se irán repitiendo. Muchísimas gracias a todos, a todas, y vamos a seguir en contacto. Gracias. Muchas gracias, doctor Villagrasa. Es muy interesante. Lo conozco la trayectoria de los másteres y la eficacia de esta formación orientada realmente a formar, a modelar mediadores. Ahora hablamos de no solamente mediadores, sino personas que puedan ver realmente cuál es el conflicto cuál es la forma más adecuada de dar respuesta a cada conflicto. Bien, pasamos al tercer ponente. Tenemos a Ana Valls. Para mí es una persona muy próxima, muy querida, que he trabajado también mucho con ella. Nos conocemos también hace muchísimos años, compartimos yo creo que la misma visión de promover modelos de resolución de conflictos eficaces, de formar mediadores y mediadoras de alguna manera que se sientan con seguridad, ¿no? para analizar los conflictos y para gestionarlos. Todos sabemos que la solución la tienen las partes, que nosotros los mediadores solo lo que hacemos es acompañar a las personas para que encuentren esa mejor solución. Bien, también le pedí a Ana, como quería que la presentara. Ana siempre es muy discreta, a mi opinión, y ya tiene una larga también trayectoria profesional como docente, como investigadora, ejerciendo también en la mediación. Y su presentación es mediadora, abogada, representante de España del Programa Europeo sobre Justicia Restaurativa COST A21. Fue entre 2004 y 2010 la directora del Centro de Mediación de Cataluña, del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña. Es profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Ha participado en múltiples formaciones sobre mediación en España, en Bolivia, en Colombia y en Guatemala. Es directora de Logos Media junto con otros compañeros. Juntamente con el doctor Villagrasa dirige el máster organizado por Logos Media y el Colegio de Doctores y Licenciados de Cataluña. Esta es la 8ª edición de este máster y que se ha convertido en uno de los másters de mayor prestigio en este momento. Dirige también el experto en prácticas restaurativas conjuntamente con Jenny Smith, quien también aprovecho para saludarlo, profesor a quien admiro y a quien he seguido su formación en los círculos restaurativos, que en menos de un año ya va por la 2ª edición este máster de experto en prácticas restaurativas, porque debido a que tiene un gran éxito esta 2ª edición. Está organizado por la Universidad a Distancia de Madrid, de UDIMA, la Escuela Española de Gestión y Resolución de Conflictos, con Gonzalo Ruiz al frente y conjuntamente con Logos Media. Bueno, seguro que hay mucho más, pero bien, Ana, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas noches desde España, buenas tardes en América. Es para mí un placer y un honor compartir con todos ustedes, con todos vosotros y sobre todo al lado de personas que quiero, con las que he compartido tantas vivencias como Carlos, Ansel, Emilia y además la oportunidad de conocer a personas nuevas, personas que veo que tienen la misma motivación que yo misma. Me ha encantado, por ejemplo, escuchar a la doctora Elvira Álvarez, también como la doctora Janet Tello, un libro fantástico. Les felicito realmente, creo que
Ha de ser un libro muy interesante para leer, lo buscaremos, conocer a personas como José Montero, bueno, y como todas las personas, más de 1000 personas que estamos reunidas aquí. Realmente esto es un hito. Felicito por el éxito a los organizadores y repito, para mí es un placer. Además, el tema que me habéis adjudicado me encanta porque es hablar de un nuevo modelo de justicia. Nos acercamos a una nueva sensibilidad. Nuestro derecho en España, en Europa, en América, tiene miles de años, pero desde su inicio, que podemos fijarnos en Roma y antes, ha evolucionado, pero debe seguir evolucionando. Y en este momento yo creo que en materias penales la idea, la filosofía, la cultura de la justicia restaurativa es este elemento que necesita nuestro derecho para seguir evolucionando. Vivimos en sociedades en constante cambio. Nuestro derecho no puede anquilosarse, necesita también nuevas motivaciones para adaptarse a esta sociedad que cambia. Entonces, ¿por qué no incorporar este nuevo modelo? En familia, nos ha explicado muy bien Carlos, la mediación ha revolucionado la forma de resolver, gestionar y enfocar los conflictos. Pero también en el ámbito penal hemos de evolucionar y seguir adelante. Entonces, por eso quería hablarles del ámbito penal, que es un ámbito duro, evidentemente, porque es ahí donde se dan las situaciones pues, más peligrosas, que nos preocupan más, tanto para los jóvenes como para adultos. Entonces, pero este ámbito, que durante muchos años se ha quedado anquilosado, precisamente porque aborda estas situaciones más peligrosas para la vida y la integridad de las personas, debe también evolucionar. Y este elemento, esta inyección de cambio, entiendo que seguro es la justicia restaurativa. Pero vamos a situarnos un poco. La justicia restaurativa, yo diría que forma parte de otro campo más amplio, que son las prácticas restaurativas. Y ahí tenemos aquí al gran experto y amigo que es Jan Smith, que como ha explicado muy bien Ansel, con él comparto la dirección del máster del experto en prácticas restaurativas, al igual que también tengo la fortuna de compartir con el doctor Carlos Villagrasa la dirección del máster de mediación del Colegio de Doctores y Licenciados de Cataluña y Logos Media, que lleva una 8ª edición y que tenemos personas que incluso viven fuera de España y que se han sumado a este máster. Por tanto, yo creo que entre todos vamos a ayudar también que nuestro derecho penal también pueda evolucionar. Y como les digo, la justicia restaurativa no es una seta que ha salido por casualidad. Yo diría que toma elementos, raíces de antiguas tradiciones y que hemos sabido rescatar para aplicarlas a nuestra nueva sociedad. Entonces, esta justicia restaurativa entiendo yo que forma parte de las prácticas restaurativas. Yo entiendo que las prácticas restaurativas es como un gran conjunto que tienen esta nueva filosofía de restaurar más que castigar, y dentro de estas prácticas restaurativas hay una parte de las prácticas que les diría que actúan de forma como proactiva en situaciones en las que todavía no se ha dado una situación de delito, no se ha dado una situación perjudicial para algunas personas. Y luego hay otro gran apartado de las prácticas restaurativas que se aplican cuando ya sí ha existido una situación de delito, una situación de daño, ante la cual la sociedad debe reaccionar. Debe reaccionar sobre todo para proteger y reparar a la víctima. Entonces, dentro de estas prácticas restaurativas reactivas ante la comisión de un delito o de un hecho lesivo para una persona, tenemos la justicia restaurativa. Bien, la justicia restaurativa participa de esta nueva filosofía de las prácticas restaurativas y su enfoque, como decía perfectamente la doctora Tello, el enfoque no está tanto en castigar, sino en reparar. Por tanto, a la justicia restaurativa, lo primero que le importa no es tanto el hecho delictivo, sino el daño producido a la víctima. Y parte no tanto de con cuánto vamos a castigar a esta persona, sino cómo vamos a reparar a la víctima. El primer input, la primera preocupación es esa. ¿Cómo ha sufrido la víctima? ¿Cómo se la puede reparar? La segunda es, ¿podemos darle la oportunidad a quien ha dañado a la víctima para reparar por propia mano? ¿Podemos motivar un cambio de actitud en esta persona que ha provocado ese daño? Es decir, a esa persona que ha provocado el daño podemos hacer dos cosas. Una es la que se está haciendo ahora. Simplemente que el victimario, quien ha cometido el daño, sea
un sujeto pasivo del castigo, que me castiguen. Pero allí, en ese ser un sujeto pasivo, no se motiva un cambio de actitud, sino todo lo contrario. Ese victimario puede encima pensar que la sociedad es injusta con él porque no ha tenido oportunidades y entonces reaccionar a la contra y incidir más en su carrera delictiva. En cambio, desde la justicia restaurativa, la idea es dar oportunidades a esa persona que ha cometido un delito para que, no tanto culpabilizándole, sino responsabilizándole de su actitud, de sus actos, que se dé cuenta de que sus actos tienen consecuencias lesivas sobre los demás y sobre sí mismo. Y los aseguro una cosa, porque yo también llevo 20 años trabajando en esto. En aquellos casos en que puedes confrontar al victimario con la víctima y el victimario escucha, oye, entiende el dolor que ha causado, eso es mucho más motivador de reflexión y podemos ahí encontrar muchos más cambios de actitud en el victimario que no simplemente encerrándolo en la cárcel, porque allí lo que hace normalmente es conocer a otras personas que han cometido delitos, reincidir en eso, aprovechar el conocimiento con otros delincuentes y, como dicen muchos, muchas veces la cárcel se convierte en la universidad del crimen. Por tanto, la idea desde la justicia restaurativa es dar oportunidades, evidentemente cuando se las merecen, cuando esa persona lamenta al menos lo que ha hecho y quiere un cambio y quiere reparar a la víctima. Y yo considero una cosa, que cuando el victimario repara a la víctima, no solamente repara a la víctima, se repara a sí mismo, porque repara su imagen ante la sociedad. Es una persona que ha causado un daño, pero a través de esa oportunidad que le brinda la justicia restaurativa, puede compensar ese daño con un bien. Por eso decimos también que la justicia restaurativa devuelve bien por mal. En lugar de has cometido un mal y ahora pues te aplicamos otro mal. La justicia tradicional reacciona así, has hecho un mal y vamos a hacerte otro mal. Si nos fijamos bien, es como una evolución de la venganza, pero es en el fondo venganza. Quizá necesitamos otros parámetros. Estamos ante otra sociedad que reclama nuevos métodos, reclama nuevos recursos. Y la justicia restaurativa puede darnos estos nuevos recursos, esta nueva filosofía de devolver bien por mal y de que la primera preocupación, la primera reacción ante un delito, no sea meramente pensar con cuánto le castigamos, sino pensar qué necesita la víctima para ser reparada. ¿Qué podemos hacer para que el victimario cambie de actitud si quiere? Porque evidentemente la justicia restaurativa se aplica siempre de forma voluntaria. Tiene que haber una predisposición en la víctima y en el victimario para participar en estos procesos de justicia restaurativa. Y cuando estamos dentro de este mundo que es la justicia restaurativa, que actúa cuando se ha cometido un delito, tenemos varios métodos para actuar. Uno de estos métodos, el más conocido, evidentemente, en el que hemos trabajado muchas personas de las que estamos aquí, y yo codo a codo, por ejemplo, con Ansel, con Carlos, es evidentemente la mediación. Pero cuando aplicamos la mediación en penal, preferimos hablar de mediación en el ámbito penal, no tanto mediación penal, porque la mediación no es para penar, la mediación no es para castigar. La mediación nos permite abrir un espacio en el que víctima y victimario pueden hablar de lo que pasó, pueden hablar de sus vivencias. La víctima puede explicar lo que vivió, lo que pasó, las secuelas, cómo se siente ahora a raíz de eso, qué ha significado para ella ese delito. Y puede también el victimario explicar qué pasó en ese momento, por qué lo hizo. No tanto una justificación, pero sí una explicación. A lo mejor en ese momento estaba en una situación de su vida que la llevó a cometer ese delito. Y a lo mejor a esa persona, si se le da una oportunidad, puede realmente cambiar, reflexionar, cambiar de actitud y de hábitos y recuperar la sociedad una persona que puede aportar elementos de valor para la sociedad. Si encerramos a esa persona que a lo mejor puede cambiar y puede aportar valor, y si la encerramos en la cárcel, lo único que vamos a hacer posiblemente es anularla. Y además, la pena de cárcel no solamente le afecta a él, sino que indirectamente afecta a toda su familia y afecta a su entorno.
Esa persona que ha entrado en la cárcel, cuando salga, intente buscar trabajo y en el currículum vean que hay un gran vacío, seguramente van a deducir que ha estado en la cárcel y le va a costar mucho encontrar trabajo. Por tanto, estamos con esa sentencia posiblemente cambiando su vida a peor posiblemente. Entonces, la propuesta es, ¿por qué no intentamos dar oportunidades cuando ese victimario se lo pueda merecer? ¿Por qué no nos preocupamos primero de cómo reparar a la víctima y de que el propio victimario pueda repararla? Es decir, se trata de buscar soluciones positivas y, como os decía, la mediación es uno de estos métodos, pero evidentemente hay otros métodos. Por ejemplo, los círculos, por ejemplo, las conferencias. Son métodos inspirados todos en esta idea restaurativa. Y la idea final es, en función de cada caso, de cada situación, podamos adoptar el método más adecuado para cada situación, teniendo en cuenta la víctima, el victimario y sus circunstancias. Me gustaría, si tengo tiempo, Ansel, un poquito explicar, por ejemplo, algún caso práctico para que se vea el valor que puede tener la justicia restaurativa aplicada sobre la realidad. Os voy a hablar de un caso pasado en España hace unos años, cuando trabajaba con Ansel, en una ciudad que se llama Tarragona. Bien, allí una noche, dos jóvenes eran recién cumplida la mayoría de edad, tenían 19 años, salieron de fiesta, allí en un bar empezaron a beber, conocieron pues a un chico que al parecer sí había ya incidido en la delincuencia en varias ocasiones. Este chico, después de verles, dijo que vosotros a que no os atrevéis a salir a buscar una cartera, a robar una cartera. Que sí, que no. Y sí salieron, rompieron una botella y amenazaron a 3 personas por separado, 2 que iban juntos, 2 chicos y otro. Les amenazaron con esa botella rota y esos chicos les dieron su dinero. Bien, la justicia, que es lenta, al cabo de 4 años reaccionó. ¿Por qué? Porque tardó unos plazos. Al cabo de 4 años, esos 2 jóvenes que cometieron ese delito en ese momento, uno de ellos tenía familia ya y los 2 tenían trabajo. En ese momento suponía realmente destrozar, cambiar su vida. Habían cambiado por sí mismos, había sido un hecho puntual, pero la justicia es implacable y la justicia se movió. Afortunadamente la juez, supongo que era una juez sensible, como aquí Janet, y la juez derivó el caso a mediación. Se hizo una mediación. Me acuerdo que los 2 jóvenes que iban juntos, que fueron atracados, uno me dijo, oye, pero no dicen que entran por una puerta y salen por otra. ¿Cómo es que estos todavía están en esto? Y esos 2 jóvenes quisieron participar en una mediación. Hicimos una mediación. Me vinieron a ver incluso la madre de uno de estos jóvenes que habían cometido el delito, la mujer del otro, desesperados porque eso cambiaba totalmente sus vidas. Esos chicos no habían cometido ningún otro delito. Claro que las víctimas debían ser reparadas. Claro que debía haber algún tipo de reacción social. Pero ¿acaso la única reacción social ha de ser meterlos en la cárcel? Bien, pues gracias a aplicar la justicia restaurativa, gracias a esa mediación, esos 2 jóvenes repararon a las víctimas, al menos a 2 de ellas. Me acuerdo que en la mediación las 2 víctimas dijeron, sí, te arrepientes, os arrepentís, muy bien, pero nos quitasteis ese dinero, nos disteis un buen susto. Y le dijeron, queremos recuperar ese dinero. Y con un pequeño interés, porque en ese momento ese dinero era importante para nosotros. Los 2 victimarios estuvieron de acuerdo, pero dijeron, trabajamos como peones, no ganamos mucho dinero. ¿Cómo podemos hacer para pagarte este dinero? Y entonces, una vez más, la justicia restaurativa, la mediación en este caso, que es muy flexible, pues dijimos, bueno, se puede pagar ese dinero, si las víctimas están de acuerdo, en 3 plazos. Y así se hizo. Bien, esta mediación... Ana, sí, 4 minutos, vamos acabando. Gracias, Ángel. Esta mediación permitió aplicar un atenuante de reparación, con lo cual la pena que tenían estos jóvenes se quedó en 2 años. 2 años que fueron sustituidos por trabajos en beneficio de la comunidad y afortunadamente no entraron en la cárcel. Afortunadamente el que era padre pudo quedarse cuidando a su hijo. Los 2 pudieron quedarse trabajando para ellos y para sus familias. Este solamente es un pequeño caso, pero es para ilustrar
que nuestra sociedad necesita la justicia restaurativa, necesita estos nuevos parámetros más humanos para dar oportunidades. Mi idea, y como profesora de la Universidad de Barcelona en Derecho Penal, no es acabar con el derecho penal tradicional, ni mucho menos, porque iríamos a algo peor. Mi idea es complementar el derecho que tenemos con estos nuevos recursos para que avance, para que evolucione. Tampoco mi idea es poner en peligro a las víctimas, todo lo contrario. La idea es, caso por caso, ver en qué situaciones es posible aplicar estos elementos de justicia restaurativa, en qué casos es necesario dar estas oportunidades y siempre, siempre y siempre que la víctima quiera, que la víctima esté de acuerdo en participar en un proceso restaurativo. Pero yo os voy a decir una cosa, que la mayor parte, tengo más de 100 casos documentados, la mayor parte de víctimas querían participar. Y os he de decir que no dependía tanto de la gravedad del caso como simplemente de la personalidad de la víctima o del momento en que se le ofrecía ese recurso de justicia restaurativa. He trabajado incluso en un caso de tentativa de homicidio y en otros casos, en un caso una señora mayor que la tiraron por el suelo. Y sus hijas, las hijas de la señora mayor, me decían, no, no va a querer participar. Yo dije, pero tengo que hablar con ella, ¿está incapacitada? No, pues hablo con ella. Y ella me dijo que sí quería participar, porque tenía sus motivos, porque la persona, una chica que la había dañado, resulta que la conocía de cuando era pequeña. Entonces, respetemos a la víctima, respetemos a los victimarios, procuremos crear un ámbito de oportunidades para que nuestra sociedad sea mejor y para que nuestro derecho sea más humano, tanto en España como en Perú, como en México, como en Argentina, como en Brasil, en todo el mundo en definitiva. Muchas gracias por esta oportunidad para dirigirme a todos vosotros, para llegar a esos países que tanto quiero, que forman parte de un gran continente como es Sudamérica. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Ana. Transmites, como siempre, este gran entusiasmo y además conectamos, ¿no?, con experiencias vividas y sobre la efectividad de las prácticas restaurativas. Son así, bien, efectivas, efectivamente. Sí. Ahora estamos ya, digamos, en el apartado de preguntas, de ronda de preguntas y respuestas por parte de los ponentes. Cristian me ha ido pasando una serie de preguntas dirigidas a los diferentes ponentes que yo les voy a transmitir. Bien, a la doctora Janet. Doctora Janet, preguntan, desde su experiencia como magistrada, ¿cuáles han sido los inicios de la aplicación de los mecanismos restaurativos a favor de la víctima y del adolescente en el juicio? ¿Sí? Sí, los antecedentes más remotos son los que ya había estado mencionando, y si bien es cierto, habían algunas experiencias particulares, como algo más sistematizado, fue la focalización de estos mecanismos alternativos de solución de los conflictos de adolescentes en conflicto con la ley penal en la zona, en Lima, en el Agustino. En ese distrito se llevó a cabo la experiencia en un juzgado determinado, así como en Leonardo Ortiz, en la zona norte del país, en el departamento de Lambayeque. Ahí hay una población muy pobre también, y entonces fue en esos dos lugares en donde se inician estas experiencias, ¿no? Como digo, desde el punto de vista personal, particular, tanto la doctora Álvarez como quien habla, trabajamos en la sala de familia, entonces desde ahí también sembrábamos, ¿no? Tratábamos de sembrar, de casi arar en el desierto, por decirlo así también. Y de allí se fue concretizando estas experiencias que luego pasa a ser prácticamente un trabajo desde la experiencia con Tierra de Hombres, asumida por el Ministerio Público, sin dejar de lado el trabajo desde los jueces que, por ejemplo, en Lima tienen una subespecialidad ya de familia en lo penal, y a partir del trabajo de cada magistrado se aplica en cada proceso, como se decía, analizando caso por caso la posibilidad de culminar un proceso o antes de la judicialización
o de alguna manera con la posibilidad de llevar a cabo también las medidas socioeducativas en medio abierto. En medio abierto, aquí en Perú se llaman los sistemas de orientación al adolescente. El asunto que también tenemos que mencionar es que la administración de los centros cerrados y los centros abiertos ahora pasó a la gestión del Ministerio de Justicia, es decir, al Poder Ejecutivo, ¿no? Durante todo este tiempo igual se continúa en esa línea, y fíjense que nosotros desde la comisión lo que hacemos es ir a los centros juveniles cerrados para procurar que los adolescentes asuman o conozcan cuáles son sus derechos, pero también asuman sus responsabilidades. De repente, como comisión, estamos en esa misma línea de trabajo, no en un caso por caso, que sería la diferencia, sino en un abordaje de toda la población, tanto interna, tanto en Lima, con los adolescentes en centros juveniles, que aquí decimos el Centro Juvenil de Maranga, el Centro Juvenil de Adolescentes Mujeres, que es uno solo para todo el país. Ahí hay aproximadamente un promedio que se mantiene de 100 adolescentes mujeres que vienen de todo el país, y también al interior de nuestro país, en centros juveniles en otros departamentos. Entonces, también hemos trabajado desde el punto de vista virtual con las adolescentes, llevándoles charlas desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista psicológico. Y cuando hemos podido hacer el trabajo directo con ellas también, y con ellos, hemos llevado atención en salud, atención psicológica también, hemos llevado incluso para las jóvenes, hemos llevado a las estilistas, o sea, para revalorarlas como seres humanos, pero también haciéndoles ver que cometieron en su vida algo que importa, que asuman que lo asuman como una responsabilidad a efectos de ver la manera de reparar también el daño y trabajar en miras a su reintegración. Hasta el punto que hemos tenido, sí, algunos jóvenes que, sin que podamos decir quiénes, obviamente, han estado trabajando también en el Poder Judicial, ¿no? Como una forma de reintegración. Entonces, creo que de esta forma podríamos ampliar un poquito también el escenario de no solo el caso por caso, sino desde una acción social, una acción jurídico-social, ¿no? Que implementa como política el Poder Judicial a través de la Comisión de Acceso, bajo las 100 reglas de Brasilia y evidentemente el Código de los Derechos de los Niños y Adolescentes y los instrumentos internacionales que posibilitan estas acciones dirigidas hacia la sociedad, hacia la comunidad y en particular a los jóvenes privados de su libertad. Muchas gracias, doctora Janet Tello. La siguiente pregunta va dirigida al doctor Villagrasa. ¿Cómo afecta a los niños y a las niñas en condición de vulnerabilidad cuando se promueve la mediación? Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque realmente esa era un poco la inquietud que yo tenía en el capítulo con el que compartí en ese libro de acceso y que se encuentra más desarrollado. Pero realmente la clave, sobre todo, es de no hablar de personas vulnerables, sino de personas, en este caso niños, niñas y adolescentes, que se encuentran, como bien se pone en la comisión, en condiciones de vulnerabilidad. Es decir, son personas que ven vulnerados sus derechos. No son vulnerables por ser personas. Nadie es vulnerable por ser persona, sino que realmente se encuentran en una condición, en una situación personal que ha determinado que se vulneren sus derechos. Y ahí se trata precisamente de poder recomponer esa situación. Los que nos hemos dedicado a estos temas, pues conocemos muy bien conceptos como la resiliencia, como la posibilidad de incluso salir de alguna dificultad más fuerte. Y de eso se trata con la mediación y con las ADRs aplicadas a la niñez y la adolescencia,
precisamente es transformar la dificultad en la oportunidad, en la posibilidad y la fortaleza de precisamente el salir de esa situación significa que hay una capacidad para poder superar cualquier dificultad después de futuro. Pero para eso hay que dotarles de habilidades, de mecanismos, de conocimientos, de recursos que permitan que vean esa luz al final del túnel. Porque si la luz existe, pero hay que acompañar a esas personas para que la encuentren. Y esa es un poco la situación. Cuando yo me dediqué a los derechos de la niñez y la adolescencia, lo hice precisamente por ver las dificultades que existían en la práctica, en la plena realización de sus derechos. A partir de aquí me he dado cuenta que hay otros colectivos sociales que también se encuentran en situación similar, como el que comentaba de las personas con diversidad funcional o con capacidades múltiples, que han sido tradicionalmente denostadas, marginadas, escondidas, incluso con calificativos inapropiados. Y yo creo que en eso hay una transformación. Y esa transformación significa un cambio de actitudes. Y ahí es donde tenemos que incidir. Por eso yo valoro muchísimo que desde el Poder Judicial del Perú exista una comisión permanente como en la que forman parte la doctora Janet Tello, la doctora Elvira Álvarez y otras personas tan queridas, porque es necesario, como así se puso de relieve en las 100 reglas de Brasilia, de reforzar mecanismos para promover la igualdad desde la diversidad. Tenemos que aprender a vivir en la diversidad, en la pluralidad, pero precisamente desde la igualdad de oportunidades. Muchas gracias, doctor Villagrasa. Y la última pregunta la tenemos para la doctora Valls, Ana Valls. Nos preguntan ¿cuál ha sido el impacto jurídico de aplicar la mediación en los juicios de familia en España? El micro, por favor. Sí. Bien, el impacto es importante porque podríamos hablar de dos fases, antes del juicio, antes de iniciar la vía judicial y después una vez iniciada la vía judicial. Si es antes de iniciar la vía judicial, que considero que es mucho mejor, porque en la línea de lo que decía el doctor Carlos Villagrasa, hemos de intentar que estos métodos, la mediación y los demás métodos, en algún momento sea una primera opción, no sean métodos alternativos, sino que la alternativa sea la vía judicial. Entonces, en estos casos de familia, si primero, por ejemplo, pueden con un mediador llegar a acuerdos, luego ya cuando pasan por la vía judicial, el juez lo único que tiene que ver, y el fiscal si hay menores, que todo está bien, ratifica ese acuerdo, se convierte en sentencia y ya es de obligado cumplimiento. O sea que cuanto antes podemos trabajar estos casos desde la mediación, mucho mejor, porque se convierte un tema contencioso en un mutuo acuerdo. Pero igualmente, si antes no han conocido la vía de la mediación, una vez iniciada la vía judicial, el propio juez puede derivarlo a mediación. Y una vez han iniciado la mediación, aunque se haya iniciado como contencioso, puede convertirse en un mutuo acuerdo y llegar a un acuerdo. Y, por supuesto, siempre será mucho más satisfactoria una sentencia basada en un acuerdo de las partes que no una sentencia que dará un magistrado o magistrada con un gran conocimiento jurídico, pero que evidentemente no tiene el conocimiento del detalle, de las vivencias, de los horarios escolares, de los horarios de tiempo libre que tienen los niños, que tienen los padres. Siempre será mucho más ajustada a su realidad una sentencia basada en una mediación, en un acuerdo, en un consenso de los padres, que no una sentencia basada meramente en el derecho, que será muy justa en derecho, pero que a lo mejor no es ajustada a las necesidades de esas personas. Muchas gracias, Ana. Bien, no hay más preguntas. Ahora llega un apartado muy difícil para mí, que es el apartado de conclusiones. Bien, es difícil, me van a disculpar porque he ido registrando, realmente ha sido todo un seminario de mucho interés, cosas con las que conecto plenamente, que suponen el día a día de mi ejercicio profesional. Y
no las he podido ordenar por el tiempo, entonces, bueno, voy a de alguna manera recoger lo que a mi buen entender pueden ser como conclusiones de interés o puntos de interés, y me disculparán si realmente pues me he dejado cosas que para ustedes son importantes y que las podríamos incorporar post seminario. Bien, por orden cronológico. Realmente concluimos que una justicia, que estamos con un cambio de modelo de justicia que incorpore una justicia accesible a toda persona en situación de vulnerabilidad, una justicia que tenga una diferencia con el trato humano, recojo de la doctora Janet Tello. Lo que transmite también es la esencia de este trabajo, de la presentación de este libro, que de forma tan generosa nos ha ofrecido y que lo vamos a consultar. Es dirigido realmente a lo que es la justicia, a la justicia restaurativa en el ámbito juvenil, pensando realmente en que, dando esa énfasis, que tome conciencia el autor, que también conecte con el impacto y que de alguna manera también promueva esa reparación a la víctima. Un modelo de justicia que suponga una integración. Esto creo que los tres ponentes lo han recogido. Estamos hablando con unos modelos de justicia restaurativa que de alguna manera promuevan lo que es la reparación, pero también la rehabilitación y la reinserción del infractor, que realmente es lo que promovemos como un modelo de justicia más humana, ¿no? Evitar la judicialización sería otra de las conclusiones, siempre que sea posible. Me salto al final. Ana no solamente hablaba de las prácticas restaurativas, sino de las formas proactivas previas para evitar esta judicialización. Bien, voy mirando, voy a coger. Se ha hecho mucho énfasis en todo el trabajo hecho por el profesor Smith desde el 2009, lo importante que ha sido incorporar en este cambio en justicia juvenil y este progreso, ¿no?, en entender este modelo de justicia de forma diferente, la importancia de estar pendientes y de promover estos congresos internacionales que hagan que se participen todos los profesionales, esta forma interdisciplinar de trabajar, sea por los medios presenciales. También se ha hecho énfasis a las plataformas virtuales, que realmente ni con las dificultades de la pandemia pues nos han parado, sino que hemos seguido y tenemos que seguir. Bien. Después habla la importancia también de incorporar, esto lo ha introducido el doctor Villagrasa, la mediación familiar. Es verdad, es decir, ahora cuando hablamos de justicia restaurativa no queda, digamos, solamente limitada a lo que se entendía por la mediación en el ámbito penal, sino que es mucho más amplia, es esa forma de hacer, ¿no?, de intentar reparar, restaurar, promover. Esta forma, lo importante de formar a los mediadores en la gestión de las emociones, de promover las técnicas y habilidades como la escucha activa, el cuidado de la salud. En definitiva, reformular siempre en el interés superior de la persona, que apuntaba el doctor Villagrasa. Bien. También se apuntaba sobre, esto es reiterativo, igual la búsqueda del ADR más adecuado en cada situación, en cada controversia. Esto es muy necesario, ¿eh? Es decir, es verdad, ver realmente en todo este abanico de prácticas restaurativas que sería la más adecuada en cada situación, buscando una eficacia. Ana nos introducía este nuevo modelo de justicia, haciendo importancia en la evolución del derecho, estas formas proactivas y las reactivas que tenemos ya con las prácticas de justicia restaurativa, la importancia de centrarnos en la reparación a la víctima, en general, sea en justicia juvenil o en adultos, ¿no? No descuidar en ningún momento a la víctima, pero de forma equilibrada también pensar en el victimario. Es decir, que no hay proceso que no se repare mutuamente,
tanto por una parte, es decir, se repara a la víctima, pero también se repara al victimario si puede, es decir, si tiene un perfil de personalidad que lo permite, para empezar esa rehabilitación y esa reinserción. La importancia de la voluntariedad en la participación es importante, también decía el doctor Villagrasa, las sesiones informativas de mediación, esto ha sido muy importante en Cataluña, en de promover la sesión informativa derivada por la autoridad judicial para que las personas conozcan sobre la mediación y puedan decidir de forma voluntaria su participación. Y bien, para acabar, cogería las palabras de la doctora Weiss, de Ana, que decía, en definitiva, buscar una sociedad mejor y con un derecho más humano. Bien, seguramente me he dejado muchas cosas, pero he dado una pincelada de aspectos que me han parecido de interés y que he recogido de todos los ponentes, a los que agradezco por haberlos escuchado. Estamos ya al final del seminario. Para finalizar el seminario, para hacer la clausura, le damos la palabra al doctor Villagrasa, director del Máster de Derecho de Familia e Infancia de la Universidad de Barcelona. Doctor Villagrasa, cuando quiera. Muchísimas gracias por este honor de poder participar en estas palabras finales, agradeciendo nuevamente a la doctora Janet Tello, a la doctora Elvira Álvarez, a la Comisión Permanente sobre Acceso a la Justicia a Personas en Condiciones de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad, a todo su equipo que nos han tratado también de una manera tan amable para poder hacer realidad esta oportunidad de encontrarnos, esta cooperación que seguro que vamos a seguir manteniendo, a todas las autoridades y personas, amigos, amigas que nos han estado acompañando. He comprobado que además de todos los que se han conectado a través de esta página, en Facebook también nos seguían muchísimas personas, decenas de personas. Por tanto, yo creo que estamos en la vía de realmente contribuir a través de las buenas prácticas, a través de la cooperación internacional, a través de este compartir en todo este equipo que vamos formando, que vamos creciendo, que nos vamos pues uniendo en definitiva en buscar nuevas oportunidades en las que humanizar cada vez más la justicia, y aquí se ha dado un ejemplo muy claro sobre esto. Nombraba también a José Raúl Montero de Alba, el procurador de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, porque él es muy sensible en todas las iniciativas y creo que tenemos muchas oportunidades de seguir colaborando entre diversos países por la justicia. Este es un primer momento. Nosotros ahora ya comenzamos este curso académico, como les decíamos, que el máster en Derecho de Familia e Infancia de la Universidad de Barcelona, que ya comienza, que el máster en Mediación y Colaboración de Conflictos del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de Cataluña, que también comenzamos con un grupo reducido, pero que vamos a contar precisamente con esa oportunidad de poder formar y seguir creciendo para que sigamos contribuyendo. De hecho, Emilia Camino, la procuradora y de la Junta del Colegio de Valladolid que nos acompaña, fue alumna nuestra, fue alumna de Ana y mía, y se decidió por el mundo de la mediación como una de las facetas, y desde ese sector profesional están trabajando muchísimo, muchísimo. También Yolanda Bartolomé, que ya es doctora en mediación, que era una de sus compañeras en el máster que tan maravilloso que pudimos compartir en Valladolid. Pero sobre todo los doctores Joaquín Sedano, Carla Pamela Jiménez, el profesor Richard Aguilar. Somos un equipo internacional que estamos siempre buscando la oportunidad de poder seguir contribuyendo a avanzar. Y aquí, desde luego, la comisión en la que conforman y que nos han hecho este regalo, ¿no? En definitiva, porque nos sentimos muy orgullosos de poder estar aquí, muy honrados, con ese libro de acceso gratuito tan importante en el que no es el primero ni va a ser el último, y que vamos a seguir trabajando para poder contribuir a esta unión. Y como les digo, la Universidad de Barcelona está, a través del Máster en Derecho de Familia e Infancia, siempre dispuesto a seguir contribuyendo en todo lo que podamos y seguir trabajando por la justicia. Muchísimas gracias.
Gracias, doctora Janet, gracias, doctora Elvira. Gracias, Ana, por siempre estar conmigo y Ansel igual en este equipo en el que vamos a seguir trabajando muchísimo. Y gracias a todas las personas que nos han seguido durante este seminario internacional, que prometemos seguir haciendo por las nuevas tecnologías este tipo de incursiones, porque es la mejor forma, de manera gratuita y altruista, como parte de la mediación, de poder llegar a todas las personas. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Para hacer el cierre, gracias. Me han pedido hacer un cierre. Yo quiero repetir, agradecer a la organización, a todas las instituciones que han organizado este seminario, concretamente a la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial de Perú, al Máster de Derecho de Familia e Infancia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, al Máster en Mediación y Gestión de Conflictos del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Ciencias, Filosofía y Letras de Cataluña y, sobre todo, agradecer al público su participación. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Doctoras, doctores, muchas gracias por su participación. Les pedimos no salgan de la sala, por favor. Asimismo, cerramos transmisión en las salas Meet y Facebook.